Hola a todos, muchísimas gracias por conectarse en esta segunda sesión de la Cátedra para el Estudio de la Fotografía. Esta es una iniciativa que hacemos gracias al esfuerzo del Archivo para la Fotografía Urbana, especialmente Diana y Germán que están a la cabeza. Ya tuvimos una primera sesión, una maravillosa sesión con Chema Conesa y hoy tenemos el gusto de estar con Cecilia Rodríguez Lehmann, quien nos estará hablando sobre la relación entre fotografía y moda. Cecilia es doctora en letras hispánicas, es docente, investigadora, escritora y bueno, también gracias a Vasco Cinetar la tenemos aquí con nosotros hoy en esta nueva exploración para ella que es el mundo de la fotografía. Entonces, bueno, como les dice Valerie, mantengan sus micrófonos apagados. En caso de que tengan alguna pregunta, pues está el chat siempre habilitado para ustedes. Pueden hacer preguntas hacia el final. Em, y pues bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a Cecilia por haber aceptado nuestra invitación. Y sin más, pues les cedo la palabra para que empiece con esta masterclass. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera darle las gracias a la Sala Mendoza y al archivo de fotografía urbana, bueno, por la invitación para esta charla y al archivo porque también siempre me está facilitando fotografía, a Vasco, yo siempre lo atormento, así que gracias por la invitación hoy. Eh, bueno, y gracias a los que están aquí presentes. Bueno, yo hoy voy a hablarles entonces de fotografía y moda. Yo tengo una serie de imágenes que quisiera compartir con ustedes. Me gustaría, en la medida de lo posible, que sea dialogado, digamos, en principio las preguntas para el final, pero cualquier intervención es bienvenida en el camino. Yo, bueno, quisiera comenzar planteando cómo me acerco a la fotografía, ¿no? Que es un poco lo que cualquier estudioso de la fotografía podría plantearse, ¿no? La idea de la fotografía como un artefacto cultural es un artefacto cultural donde me interesa la fotografía tanto su materialidad, es decir, cómo está la materialidad de la propia fotografía, su modo de circulación, su modo de archivación. Para mí es muy importante también el archivo, es decir, qué se archiva, qué no se archiva con respecto a la fotografía, lo que está dentro del archivo y lo que está fuera. Hay formas muy particulares de dialogar con la fotografía en los archivos y me ha tocado experiencias que les ha pasado también a otros estudiosos de la fotografía. Por ejemplo, la idea de trabajar con álbumes fotográficos. En muchos archivos los álbumes fotográficos son desarmados en aras de la conservación de la foto, pero eliminan de alguna manera el relato que se construye con las fotografías dialogando entre sí, ¿no? Entonces, partir de ahí, de que me interesa la fotografía en todos estos aspectos, no solo en lo que ella construye, en lo que ella pone en escena como imagen, sino también en esa forma que tiene en su materialidad, en su circulación, en su forma de archivarse, eh, y en su forma de alguna manera eh, de ser un objeto también, además de fotografía, ¿no? El foco de mi investigación está en la fotografía y el cuerpo. Me interesa mucho la fotografía del cuerpo en el siglo XIX, principalmente, aunque luego retomo la fotografía del cuerpo en el siglo XXI con artistas como Débora Castillo, por ejemplo, que es otra de mis líneas de investigación, pero principalmente me interesa cómo se relaciona la fotografía con el cuerpo y cómo durante el proceso de modernización y el inicio de la fotografía, todo el 19 y principios del 20, la fotografía de alguna manera está tratando de ordenar ese cuerpo, no quisiera decir someterlo, pero adecuarlo a unos procesos de modernización que vienen con la imagen fotográfica, y cómo de alguna manera ese cuerpo obedece a procesos de modernización escópica, visual, pero también a la modernización que se produce en otros discursos, ¿no? Es como la fotografía dialoga con esos otros discursos. En
deseo de entender la relación de la fotografía con el cuerpo. Yo trabajo archivos muy disímiles o que aparentemente son muy disímiles, como puede ser la fotografía de guerra, que es algo en que me he especializado, es decir, cómo es el cuerpo dentro de esa fotografía de guerra, o la del veterano, el mutilado, el cadáver, es decir, hay toda una línea con el cuerpo que a mí me interesa mucho, que he trabajado sobre todo en los archivos en Chile. Y me interesa también otras formas de pensar ese cuerpo, en este caso, desde la moda, que parece, diría, casi antítesis, ¿no? Una fotografía de moda y una fotografía de guerra parecen como los dos espectros más distantes dentro de la fotografía, y sin embargo quisiera mostrar que ambos registros fotográficos están tratando de ordenar ese cuerpo y tratarlo desde una visualidad moderna, ¿no? Por último, antes de ver las imágenes, pensar la noción de moda, es decir, cómo entender la moda no como sinónimo de vestimenta, que a veces se utiliza así, sino la relación de la moda con el tiempo. Es decir, la moda tiene que ver con ciclos, con la aceleración del tiempo y con esta idea de lo que pasa de moda, ¿no? Es decir, la moda, como lo define Lipovetsky o lo hace Barthes, tiene que ver con sistemas de renovación constante. Entonces, cuando hablo de moda, no hablo solo de vestimenta, sino de esa aceleración del tiempo que implica la moda, implica la vestimenta, implica los objetos, implica incluso cosas como la pose, ¿no? Entonces, es así como estoy entendiendo la moda, como esta aceleración del tiempo, y sin duda la relación también de la fotografía con la moda, la modernización, el tiempo, porque la fotografía también tiene esa relación con el tiempo, con lo que intenta fijar. La fotografía intenta fijar el tiempo, la moda intenta acelerarlo, ¿no? Entonces hay una relación con el tiempo que para mí es muy importante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eh, me voy a centrar en dos tipos de fotografía, en el daguerrotipo, ese primer tipo de fotografía en Venezuela y en el mundo, digamos, esa forma, y después voy a trabajar con la tarjeta de visita, es decir, con ya la masificación de la fotografía a mediados del siglo XIX, para terminar 1920-30 con ya el sistema de la Kodak, la instantánea. Entonces, en esos tres momentos de la fotografía y su relación con la moda en el contexto venezolano, ¿no? Eh, es difícil hablar del contexto venezolano como un contexto que sea muy distinto a otros contextos, porque estamos hablando de procesos muy globalizados, es decir, la fotografía es un fenómeno global y la moda es un fenómeno global. Aún a inicios del siglo XIX, es decir, cuando se inventa la fotografía en el 39, y sin embargo pensar cómo esa fotografía y esa moda tiene unas particularidades cuando se reinserta en un contexto particular. Y eso lo vamos a ver de una manera un poco más detenida a través de las imágenes, ¿no? Entonces, pero esa tensión entre estos fenómenos globales y cómo puede ser leído esos fenómenos globales, fotografía y moda, dentro de la particularidad del contexto venezolano, ¿no? Bueno, dicho esto, mis puntos de partida y los puntos, digamos, que quiero acentuar, digamos, en esta presentación, voy a compartir con ustedes una serie de fotografías. Estas fotografías se las agradezco al archivo Fotografía Urbana, que me las facilitó. Todas las fotografías son del archivo. Para mí también es un punto de reflexión que sea la empresa privada o las fundaciones las que estén con este énfasis en mantener los archivos en un país donde los archivos se están de alguna manera desmantelando, especialmente los fotográficos van desapareciendo. Entonces, de alguna manera también es un agradecimiento al esfuerzo de archivo que hace la fundación, ¿no? Entonces, voy con mi presentación
Si voy muy rápido, me avisan. Se ve, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, lo titulé Vestirse para la cámara. Y creo que ya hay moda y fotografía en Venezuela, 1850-1930, estas fechas aproximadas. Vestirse para la cámara porque, digamos, la relación con la moda en este caso tiene que ver con que haya alguien que se viste para ser fotografiado, lo que crea unas condiciones particulares, ¿no? De esa vestimenta y del instante de la fotografía. El periodo tiene que ver con esos primeros daguerrotipos en 1850, como les digo, en Venezuela. Hay unos más tempranos, pero me detengo en este de 1800, comienzo con este de 1850, y 1930, cerrando un poco lo que llaman como el proceso de modernización temprano en Venezuela. Ya después de 1930, yo creo que hay un proceso donde la fotografía toma otros destinos y donde también ya hablamos de una Venezuela más contemporánea, donde se dan otros códigos, ¿no? Y yo quiero trabajar con el inicio de esa fotografía, ¿no? Para ello me voy a ir un pasito atrás. Me voy a ir a lo pictórico, pensando en estas imágenes coloniales, a ver qué de herencia o no podría haber en el contexto venezolano cuando entra la fotografía, ¿no? Estas son dos imágenes del periodo colonial bastante conocidas. La señora Brígida Ibarra de Marqués del Toro y el Conde de San Javier. Entonces, son dos imágenes donde podemos ver las formas del retrato pictórico, un poco antes de la llegada de la fotografía, y la manera como ya la vestimenta es un elemento fundamental en estas imágenes, ¿no? Vemos en la imagen de ella el vestido, cómo es una pieza central, los colores, las joyas, las cortinas detrás, y en el caso del Conde de San Javier, también la importancia de la vestimenta, ¿no? La importancia, en este caso, podríamos empezar a hablar de moda, pero en estas imágenes lo que quiero recalcar de alguna manera es la forma del retrato, las poses, la importancia de la vestimenta y cómo el retrato son las formas y la vestimenta de alguna forma son las formas de mostrar el lujo, es la exaltación de los privilegios de alguna forma, y la vestimenta está funcionando como un símbolo muy claro de distinción social, es como miembro aparte, ¿no? Sobre estas pinturas podríamos hablar un montón, sobre la peluca, los botones, la ausencia de peluca en las mujeres, es decir, hay toda una serie de detalles en los que no me voy a detener porque no hay tiempo, pero hay toda una lectura que uno podría hacer de esta especie de antecedente del retrato en Venezuela y de sus formas de hacer de la moda como un discurso central. Me detengo también en otras formas pictóricas, en este caso son litografía, la manera como la moda circula en el siglo XIX a través de los figurines de moda, ¿no? Son ilustraciones especialmente hechas para que las personas pudieran copiar los modelos, seguir estas tendencias que van cambiando, ¿no? Generalmente estos figurines son hechos en París y llegan a Venezuela haciendo como unos tránsitos, París, muchas veces es París, Madrid, Caracas, pero llegan acá, ¿no? Entonces, estos son de alguna manera imágenes con las que está dialogando la fotografía, aún de una manera no muy consciente, pero que son las imágenes de alguna manera donde
la moda es su función principal. Pensando entonces en este contexto inicial, estas imágenes de moda, estos figurines, sí diseñados para la moda, quiero entonces entrar en la fotografía. Voy a partir con como les dije, con el daguerrotipo. Como ustedes saben, el daguerrotipo, bueno, les recuerdo, el daguerrotipo es una pieza única, ¿no? Me interesa leer el daguerrotipo como esa pieza única que no se puede no se puede reproducir. Recuerdan que es una placa de cobre que está chapeada en plata. El daguerrotipo, si ustedes han visto algún daguerrotipo, alguna vez lo han tenido en la mano, el daguerrotipo es como un espejo, ¿no? Porque es plata que está pulida y te refleja a ti mismo, ¿no? Entonces, como el daguerrotipo crea unas condiciones para la fotografía muy particulares y para el retratado también, ¿no? En este caso, este daguerrotipo, pareja caraqueña, estamos hablando alrededor de 1850, y que me interesa leer esta fotografía, no solo la fotografía en sí, sino todo lo que la rodea, ¿no? Por eso insisto en que me interesa la materialidad de la fotografía también. Fíjense en el marco, este marco dorado, labrado, la elaboración de ese marco. El daguerrotipo tiene varios tamaños, pero esta es una pieza pequeña. Sobre el daguerrotipo hay un vidrio que la protege, es decir, hay todas unas condiciones que hacen del daguerrotipo una pieza, podríamos decir, cercana a una especie de joya, ¿no? Porque es una imagen única. El daguerrotipo no permite la reproducción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una pareja caraqueña, es toda la información que tenemos que se viste para esta ocasión. Posiblemente para el daguerrotipo posarías una sola vez en la vida. Algún personaje más conocido posaría 2, 3 veces, pero en general es una imagen que sabes que va a ser una imagen única y a la que posarías una sola vez. Entonces, me interesa cómo esa fotografía, en este caso, cómo se viste para esa única ocasión en que serás de alguna manera eh, captado para la posteridad, o cómo de alguna manera se intenta poner en escena una especie de identidad, pero es una identidad que después vamos a ver un poco mejor, más que individual, va a terminar siendo una identidad colectiva, ¿no? Si vamos a la foto, fíjense que el daguerrotipo, a diferencia de muchas de las otras fotos del siglo XIX que conocemos, tiene poco mobiliario, pocos objetos detrás y dentro de la escena. Tenemos aquí solamente una silla. Y lo protagónico de aquí entonces son ellos y sus trajes, de alguna forma. Yo me voy a ir al detalle, ¿no? Si vemos, por un lado está la pose, todo esto está muy orquestado por el fotógrafo, ¿no? Es decir, hay unas condiciones difíciles de sacar la fotografía que lo conocemos. En este caso, cómo se sienta él, cómo se para ella, la rigidez y lo estereotipado de estas imágenes que se repiten una y otra vez, ¿no? Estas mismas poses, estas mismas formas de mirar o no mirar a la cámara. Y quisiera desarmar la fotografía en dos partes. Si la vemos a ella, vemos cómo ella tiene este traje, sin duda, no sé, el traje más elegante que posiblemente tendría para el momento, para esta ocasión. Los colores en este momento tan tempranos de la vestimenta también están sugeridos por el fotógrafo. Entonces vemos que ella tiene un vestido muy vistoso, y si ustedes se fijan en los detalles, están coloreadas las joyas, ¿no? Las joyas esas están coloreadas a mano, un proceso que además es costoso. Entonces
de alguna manera ahí nos da la intención de ese destacar las joyas dentro de la imagen. Es como lo que Barthes llama el puntum, ¿no? Es decir, aquí nos vamos al puntum de las joyas. Parece inevitable. Ella entonces encarna a través de su vestimenta, porque hay pocas cosas que podemos leer en la imagen, el lujo que se espera de una pareja aristocrática de este momento de la Venezuela de 1850, su peinado, su mirada. Y si contrastamos la figura de él, la otra parte de la fotografía, no vemos las señales de distinción, es decir, no hay nada resaltado en él. Es un traje, bueno, el típico traje burgués, es decir, es el traje en este caso no es pantalón negro, pero el traje burgués típico es un pantalón, una chaqueta negra, con una corbata, un corbatín, es decir, en él están otros valores encarnados a través de esa vestimenta, ¿no? Que tiene que ver más con las formas de lo que se supone que representa un hombre de 1850, que tiene que ver con las formas de los valores del trabajo, de la burguesía, de la mesura. Entonces, la ostentación es ella, él es la mesura, y juntos de alguna manera constituyen un discurso a través de esta fotografía que tiene que ver con esta pareja de inicios, digamos, bueno, mediados del siglo XIX, y con este daguerrotipo que intenta de alguna manera poner en escena esos valores que ellos ponen a través de la vestimenta y de la moda, ¿no? Ese es como el primer momento. El segundo momento es ese momento en que ya la tecnología evoluciona, ya no hablamos de la imagen única, de esa especie de joya que guarda la familia y a la que se posa una sola vez, sino de nuevas formas de fotografiar, en este caso esta especie de masificación de la fotografía que se produce ya con la albúmina y a partir de 1854, con la invención de Diderio en Francia. Y tenemos entonces como todo esto, la fotografía se abarata, se fotografía muchas veces, se tiene muchas copias a partir de las cartas de visita, por ejemplo, se pueden tener 6, 8, 10, 12 copias, y las cartas de visita por un lado se coleccionan fotografías en álbumes particulares, por otro lado se entregan cuando uno va a hacer una visita a alguien a su casa, pues intercambia cartas de visita, ¿no? Entonces es un segundo momento de la fotografía donde ella se multiplica, se abarata y se pone en escena para mí otras cosas que ya no es esta joya para la que se pone las mejores galas y todo, digamos, la puesta en escena que hay ahí, ¿no? Aquí nos vamos adelantando en el siglo. De nuevo tenemos una pareja y quería contrastar esta primera pareja del daguerrotipo a esta pareja aristocrática 1872, es decir, toda esta masificación en Venezuela la podemos ver hacia los 60, 70, 80, incluso hasta los 90, ¿no? Y ahí vamos a ver el cambio. Entonces, ya aquí la fotografía, para mí, lo que pone en escena, fíjense cómo la fotografía es una fotografía de cuerpo entero, la cámara pareciera que se abre, es decir, ese estudio y esa imagen se abre, tenemos espacio arriba, espacio abajo, y tenemos entonces de nuevo una pareja, pero el fotógrafo, la fotografía ha incorporado a su espacio, digamos, alfombras, cortinas, paredes, es decir, ya es una especie de escenario, ¿no? Aquella era una puesta en escena, yo insisto siempre que la fotografía es puesta en escena, en construcción, difícilmente registro, creo que nunca es registro, incluso cuando pretende serlo. Esta construcción que podemos ver acá, de nuevo,
la moda sigue siendo un elemento central como proceso de modernización. Ella con un vestido claramente a la moda, está un vestido que tiene bordados en la parte inferior, que tiene, para que se produzca esa forma de la falda, necesitas un miriñaque, que es una estructura que va por debajo de la falda. Entonces, de nuevo, tenemos de alguna forma como que leer estos códigos, y quiero que nos vayamos fijando en las fechas, donde él, de nuevo lo tenemos, de traje burgués, completamente de negro, después vamos a ver las señales de la distinción. Este traje se pretende un traje más democrático, republicano. Sin embargo, creo que no es así. El traje de las mujeres siempre va a ser el traje de la exhibición. En ese sentido, no cambia mucho la exhibición, eh, digamos, antes de la República y ya una vez que la República está instaurada. Es decir, la mujer es como escaparate y la moda como una manera de mostrar no solamente que se posee riqueza y bienes, sino que se está al día con la moda de París, se está al día con los tiempos que ocurren en París, porque la moda en el siglo XIX sin duda está dictada desde París, Londres, en menor medida, ¿no? Creo que voy a tratar de acelerar porque estoy un poco lenta y tengo muchas imágenes. Bueno, si vamos me voy a un retrato de hombre para volver a insistir en esta idea de la puesta en escena de la fotografía como un espacio que se abre. Fíjense estas imágenes detrás donde está como una especie de baranda, que son telones que se van cambiando. Y la idea es que este es un traje democrático, pero sin embargo, cuando uno va a los detalles, fíjense que en los detalles se ve la distinción y el papel que está jugando la moda. En este caso, él tiene, se fijan en el centro, un reloj, en realidad son dos relojes que marcan horas distintas. Por ejemplo, podrías tener la hora, no sé, de Caracas y de París. Y ya eso es un símbolo de distinción muy grande, solo que hay que ir al detalle de la foto para poder leer ese símbolo de distinción, por ejemplo, del reloj, de la forma en que se anuda una corbata. Entonces, esa idea del traje masculino como muy democrático tiene sus bemoles en el detalle que esta fotografía nos muestra, ¿no? En el mismo momento, esta es una foto de Próspero Rey, un muy conocido fotógrafo del siglo XIX. Aquí quería mostrarles cómo de alguna manera esto nos habla de una sociedad venezolana, es decir, los personajes que están acá, el de mano izquierda es un personaje moreno, es decir, cuál es un poco lo que tiende a predominar en la fotografía del siglo XIX. Bueno, ¿quién se fotografiaba? La clase alta. Después tiende a masificarse hacia el final, pero en Venezuela la aristocracia es de alguna forma la que se retrata. Y cuando uno ve generalmente los morenos, los indios, las negras, figuran como fotografías de tipo, ¿no? Sin embargo, cuando uno se mete al archivo y empieza a escudriñar mucho más de cerca, uno empieza a ver que hay muchos morenos, pardos, que se fotografían, que utilizan la fotografía como un medio de distinción y que también utilizan la moda como símbolo de distinción, ¿no? Entonces, mostrar esa otra cara que no siempre vemos, eh, de esa forma que nos habla también de un país donde la movilidad social es bastante más importante de lo que pareciera ser cuando uno hace una mirada por encima del archivo, ¿no? Y aquí los símbolos de distinción muy claros, es decir, el pumpá en la mano del hombre que está sentado y también el hombre de pie con su traje burgués, ¿no?
En el caso de estas tarjetas de visita con las mujeres, de nuevo, cuando la desnudez de la fotografía no nos da más señales, hay que leer muy bien el traje, ¿no? Por eso creo que es tan importante la moda como discurso significante dentro de estas fotos, ¿no? Fíjense que ella carga un vestido es decir, con todas las características que hemos visto, un vestido con la falda muy amplia, con corset, muy a la francesa, pero tiene una mantilla española. Bueno, en mi libro Con trazos de seda trabajo mucho la idea de la mantilla, porque la mantilla conserva, es una carga religiosa que se combina con la influencia francesa, ¿no? Entonces, nos da también pistas de cómo se están combinando culturalmente en Venezuela, y aquí es donde vamos a las particularidades de estas fotografías que las diferencian de otras fotografías de cualquier mujer parisina, por ejemplo, tiene que ver con esa combinación todavía de lo español y lo francés, por lo menos hasta 1860, ya a partir del 70, con la influencia de Guzmán Blanco, el afrancesamiento va a tomar de alguna manera todo el discurso cultural. Y eso también lo podemos ver en la fotografía, ¿no? La fotografía nos está develando un poco sin querer esos códigos culturales que se están mezclando aquí, ¿no? Lo francés y lo español por una carga religiosa una impronta religiosa muy importante en el contexto venezolano, ¿no? Esta joven dama, fíjense, estamos en Caracas, 1875, ya nos muestra eso que les hablaba, el afrancesamiento. Es decir, ya su modelo ha dejado atrás cualquier viso del español como un código cultural a rescatar, y el afrancesamiento de la moda entra en la fotografía de esta forma, ¿no? Es decir, ella es una también más exuberante, más recargada. De nuevo, fíjense, las joyas siguen siendo muy importantes, la cuestión del estilo, el peinado. Entonces, la fotografía, de alguna manera, a veces nos da otros códigos para leer, que más allá de la vestimenta, a veces nos deja solo con la vestimenta, con el retrato, con la mirada y con la pose, porque en todas estas imágenes la pose es fundamental. Hacia dónde se mira, cómo se mira, es decir, el fotógrafo da todas estas instrucciones. Yo creo sin duda que el fotografiado también tiene algo que decir, y en ese sentido a veces creo que el diálogo o el lugar del fotografiado a veces se subestima. Muchas veces el fotografiado lleva objetos al estudio eh, para incorporarlos a la imagen. El fotografiado escoge cómo quiere ser, quiere una fotografía de medio cuerpo, de cuerpo entero, escoge la pose. Entonces hay una negociación fotografiado, pero sin duda la pose sigue siendo muy, de alguna manera, con muy pocas variables, ¿no? Un poco porque la fotografía de estudio es así, por las condiciones, como les decía, de posibilidad, pero también porque de alguna manera se ha establecido cómo es un individuo del siglo XIX, cómo es una mujer, cómo es un hombre. Es decir, todo esto está entrelazado con los discursos sobre la feminidad, la masculinidad. Es decir, la fotografía nunca está sola, la fotografía siempre está rodeada de otros discursos, de otras imágenes que están dialogando con ella, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, uno tiene que de alguna manera construir esa red discursiva que de alguna manera acompaña. Y aquí tiene que ver con esas formas de una mujer burguesa de 1870 en una Caracas que tiende al afrancesamiento por la influencia de Guzmán Blanco, ¿no?
Fíjense, Enriqueta Jung, Caracas, 1890. Me parece muy interesante esta fotografía, no solo el traje de ella, es un traje típicamente francés. Las mangas son las mangas, se llaman tipo de mangas jamón. Los guantes, la figura de la mujer cambia, en este caso se resalta ahora mucho más su cintura y ya no vemos esas faldas que parecen unas flores, ¿no? Y que impedían mucho el movimiento, sino una falda que ya no usa el miriñaque, sino esto que se llama el polizón, que es una especie de curva hacia atrás. Entonces hay un cuerpo de la mujer que está cambiando, pero hay también una fotografía que cambia. Fíjense que aquí ya no vemos el estudio como el espacio interior, esa simulación de estar en una casa, sino el estudio simulando el espacio exterior, ¿no? El estudio simulando unos jardines donde la mujer que sale a ese espacio público o semipúblico que vendría a ser el jardín, hay estas columnas, esta especie de lugar de paisaje un poco romántico, afrancesado. Entonces la fotografía también hace estas puestas en escena, esta construcción de un exterior que se lleva al estudio y que simula estos paisajes exteriores, ¿no? En este caso para destacar a nuestra dama. Y en este caso quisiera el niño. Muchísimas de las fotografías de niños, si ustedes revisan los archivos del siglo XIX, están retratados en estos escenarios exteriores o en esta simulación de escenarios exteriores, ¿no? Entonces, la idea del niño como ligado al espacio al aire libre, al juego, pero también a la fantasía. Hay toda una... leer la moda en los niños también es muy particular porque nos permite ver la invención también de la infancia, es decir, cómo la fotografía y la representación pictórica al colocar los niños en estos espacios ligados al juego, está también inventando la infancia, no como se solía concebir, digamos, como el adulto pequeño, como un adulto en miniatura, sino como un estado especial. Entonces la fotografía también está construyendo la infancia, pero eso no nos llevaría por otro camino, ¿no? Y estas puestas en escena, más ligada a la fantasía femenina, y con esto voy a terminar con las tarjetas de visita, de esto que no sabemos, no tenemos información, pero hay dos opciones: o es una mujer que está disfrazada, se utiliza mucho el disfraz en el siglo XIX, esta cosa de enmascararse, de ser otro, eh, o es una artista que la imagen del artista mujer en el siglo XIX tiene unas connotaciones muy distintas a esta mujer burguesa que hemos visto repetirse en estas imágenes, que suele ser la esposa, ¿no? Eh, es mucho más libre, podemos ver piel, el desnudo, y sin duda ella carga una vestimenta que es o un disfraz o un traje de teatro, no lo sabemos bien, pero es otra representación femenina posible, que es la de la mujer, y cómo eso se ve tanto en la vestimenta como en lo que la fotografía pone en escena a través de esta especie de balaustrada, labrada, las cortinas que están detrás, etcétera, ¿no? Entonces, qué es lo que vemos de alguna manera con esta multiplicación de las imágenes que de alguna manera se retrata muchísimo más gente, no es una ocasión única, permite más el espacio de la fantasía, de la variación, distintos vestidos, distintas poses, permite distintos escenarios, es mucho más variada porque ya no es esa pieza única que debe ser conservada, y esa multiplicación de la fotografía hace que convivan de alguna manera fotografías muy diversas, ¿no? Donde yo me puedo tomar unas fotografías y unos años después me tomo otra. El paso del tiempo puede ser registrado con este tipo
de fotografía, ¿no? Y además la idea de que estas fotografías se coleccionan, es decir, ya es otra forma de entender la fotografía como un objeto coleccionable, intercambiable, pero también como mercancía, ¿no? Como ejemplo de esto, pues el propio Guzmán Blanco se retrató muchísimo a distintas edades, con traje militar, con traje de campaña, con traje civil, a diferentes edades. Entonces aquí tres ejemplos, porque de alguna manera estas fotografías que les he mostrado tienen la impronta del guzmancismo en ellas, ¿no? Y del afrancesamiento. No me voy a meter en el análisis de las fotografías de Guzmán Blanco, ya se ha hecho en otras oportunidades y no estoy haciendo publicidad de mi libro, pero en mi libro trabajo la imagen de Guzmán Blanco y de Teresa Ibarra de Guzmán Blanco y cómo ellos funcionan como un discurso político a través de sus representaciones fotográficas, ¿no? Y pictóricas también. Y un par de citas del siglo XIX, la Gaceta Oficial, por ejemplo, se refiere a Guzmán Blanco y a sus bailes, todos los bailes que hace Guzmán Blanco. Dice: el hombre de los campos de batalla y de los consejos del gobierno es también el hombre de los salones, que de un modo tan completo abre otra de las muchas vías porque quiere encaminar la regeneración y el engrandecimiento de la República. Esta idea de que también en los salones, también en la fotografía de moda, también en esta modernización escópica de los ciudadanos, también en el estar vestido a la última moda, se está haciendo política y se está haciendo de alguna manera una suerte de campo de batalla del imaginario nacional, ¿no? Entonces, pensar que estas fotografías abocadas que nos muestran estas formas del lujo, que nos muestran estas formas de sociabilidad, no están desligadas de un discurso político que está de alguna manera haciendo de ese espacio un campo de batalla sobre esta cosa de el imaginario de lo que somos en ese momento como venezolanos, ¿no? Esos venezolanos que quiere ser esta pequeña París, que quiere Guzmán Blanco, ¿no? Y una cita, 1882, para pensar la noción del lujo simplemente, con respecto a estas fotografías, proscribir el lujo es proscribir todo lo que se eleva, todo lo que seduce, es vitorear a la ignorancia, es llevar en triunfo la grosería. El lujo equilibra la riqueza, es democrático porque reparte la fortuna de uno entre muchos y como cada nacido llega a la vida con dones de distinta especie, quien con caudal de monedas, quien con otro de talento, este con el de la laboriosidad, aquel con el de la honradez. El lujo establece después el canje de unas cosas por otras. Da dinero al pobre, trabajo al jornalero, inspiración al genio, y compra constantemente y acumula el movimiento de la humanidad en el palacio espléndido de la civilización. Me interesa esa noción del palacio espléndido de la civilización y esta idea de un lujo democratizador, como que todas estas imágenes que hemos visto de alguna manera están construyendo esta imagen de Venezuela como el palacio espléndido de la civilización. ¿Sí? De alguna manera estoy tratando de hilar estas fotografías a partir del 70 con la política de Guzmán Blanco y con su manera de entender este supuesto lujo democratizador que nos lleva al palacio espléndido de la civilización. Ahora ese palacio espléndido de la civilización del siglo XIX, y termino con estas últimas imágenes del XX, creo que me estoy pasando un poquito. La llegada del siglo XX nos trae también, claro, cambios en la fotografía, ¿no? El palacio espléndido de la civilización, esa fotografía de gabinete, de estudio, comienza a mostrarnos otra cosa, ¿no? Tenemos ya otra forma de fotografiar, como les decía, entra la cámara Kodak, donde ya la Kodak dice
you press the button, we do the rest, ¿no? O sea, usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Entonces es ya una fotografía que puede salir del estudio, es la fotografía que además puede meterse en la fotografía familiar, es la fotografía que cualquiera puede manejar, y es un tipo de cámara que genera entonces otro tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos esta entrada al siglo XX, yo solamente voy a ver sobre todo las décadas del 1920, 20-30, y fíjense este cambio, ¿no? Es decir, notamos que ese cambio de siglo, no solo porque la técnica fotográfica cambia, fíjense que esto es una fotografía muy distinta. En esta fotografía tenemos espacio por todas partes, ¿no? Es ella y su ambiente, la pose, hemos salido a esas poses casi idénticas una a la otra, donde la posibilidad de individuación es casi nula porque se repiten, a este intento de un tipo de fotografía donde la pose es más flexible, la vestimenta es un elemento dentro de otro, es menos central para mí, aun cuando el cambio de vestimenta aquí bueno, es muy claro porque además es una novia y el vestido de novia es muy significante. Fíjense cómo ha desaparecido en el vestido los corsets, los viriñaques, cae la vestimenta sobre el cuerpo, es una vestimenta además que deja espacios, deja piel desnuda, ¿no? Finalmente vemos los pies, que era imposible verlos en el 19, los brazos. Entonces nos muestra aquí estas transformaciones fotográficas y al mismo tiempo de la propia moda, una mujer que ya se concibe distinta, libre, con capacidad de movimiento, que no necesita del corset, pelo corto, incluso una novia, que es una figura tan estereotipada, la fotografía de novias hasta nuestros días sigue siendo tremendamente estereotipada, esa imagen que siempre vemos, la novia viendo el espejo, es decir, son formas muy estereotipadas de fotografiar. Sin embargo, aquí hay un intento de estetización, diría yo, más que el retrato, solamente el retrato como un intento de registrar a alguien, es un intento de hacer una fotografía artística más estetizada, donde hay muchos más juegos con la luz, si ustedes ven, ¿no? Aquí hay un juego con los claroscuros, la luz viene del lado derecho, el lado izquierdo está en sombra, es decir, ya hay una fotografía que yo creo que tiene una búsqueda estética muy importante en este momento, ¿no? Siguiendo con los matrimonios, aquí tenemos otro matrimonio, donde de nuevo tenemos, digamos, las poses más o menos rígidas, pero tenemos una foto mucho más amplia, con mucho más elementos, y este juego con la fantasía de estos trajes de novia, de damas de honor, que a mí me parecen maravillosos. Si yo me caso, una vez utilizaré un traje así para mis damas de honor, si me recaso. Entonces, este juego, ¿no? Este juego ya con esta vestimenta que nos muestra, aquí ha entrado otro siglo, aquí ha entrado otras formas de concebir lo fotográfico, la moda, la mujer. Sobre todo el cambio es en la mujer. Fíjense que el hombre sigue de traje negro, es decir, poco cambio en el traje masculino que permanece casi inmutable a lo largo del siglo, ¿no? Al siglo XIX y entra el siglo XX con muy poca variación. Les quería mostrar esta pareja para mostrar cómo, a pesar, digamos, de esa evolución, fíjense, una foto bastante tardía, 1927, la pose es casi idéntica a aquella primera foto que vimos del daguerrotipo, ¿no? Entonces, como en algunos casos, claro, conviven muchas formas de fotografiar, ¿no? Es decir, tampoco quiero que lo vean como que se suceden unas a otras, sino que muchas veces están combinadas formas antiguas con formas modernas. Es decir, esta es muy llamativa porque la pose es absolutamente tradicional, muy decimonónica, pero en la moda es muy del siglo XX, de 1920, fíjense, el traje de ella es absolutamente moderno,
pero con una puesta en escena totalmente decimonónica. Entonces, como a veces los códigos se entremezclan, ¿no? El código de la foto y de su proceso de modernización es distinto al código de modernización que puede verse en la vestimenta, no siempre están como acordes, ¿no? Y esto me parece que tiene esa complejidad que la hace muy interesante. Esta foto de Mario Briceño Iragorri también, fíjense que aquí sí hay un cambio de vestimenta grande y quería mostrárselas por la idea de cómo también el personaje de alguna manera marca la fotografía, ¿no? Mario Briceño Iragorri, digamos, por su carácter de escritor, diplomático, es decir, lo hace un personaje singular, así como vimos a aquella mujer vestida de una manera muy particular, que no sabemos si es un disfraz o una actriz. El hombre, digamos, bohemio de las artes, el creador, el pintor, el escritor, el artista suele ser representado de una manera distinta que la noción del hombre de negocios burgués. Y en este caso, en el de Briceño Iragorri, es muy claro, es decir, el sombrero, el bastón, la pose, los zapatos, es no solo porque estamos ya en 1927, sino por el quién es. Entonces aquí uno tiene como que leer esa combinación de códigos, ¿no? Es decir, posiblemente, como vimos en las fotos anteriores, seguía siendo el traje negro muy tradicional. Entonces hay que leer el cruce del personaje, su puesta en escena, por quién es, y además por el momento histórico que significan los 20, ¿no? Que creo que se ve muy claro en las fotografías. Igualmente pasa, bueno, voy a pasar un poquito más rápido, tenemos estas dos damas, ya estas poses que tienden a la visión artística, al cambio obviamente de la vestimenta, que nos muestra otras formas de estetización de la fotografía, el juego con luces y sombras, es decir, es un proceso distinto, igualmente mostrándonos una modernización del país, pero a través de formas más estetizadas y la búsqueda artística de la fotografía. Y termino, bueno, la cámara, cuando ya la cámara sale a la calle, es decir, este momento en que dejamos finalmente el estudio y en que la cámara sale y puede hacer lo que no ha hecho hasta ahora, que es retratar el instante en el exterior. Aquí tenemos personajes, esto es el hipódromo en Caracas, personajes que no están posando para la fotografía, personajes que son captados en la calle, donde ya no están vestidos para la cámara, o no necesariamente están vestidos para la cámara, ¿no? Sino que podemos ver la moda de la calle y la fotografía que sale a la calle a captar el instante. Entonces, ya no tenemos de alguna forma la puesta en escena, o no es tan clara esa puesta en escena, ya no tenemos el fotógrafo dirigiendo, sino que tenemos un fotógrafo que va a la captura de ese instante y nos muestra entonces la vestimenta y la moda de la calle, ¿no? Que aquí vemos en el hipódromo, a mí me parece una fotografía bellísima, eh, con todas estas mujeres caminando, conversando, es una libertad de la mujer, bueno, 1928, que para mí me parece espléndida, ¿no? Esta foto muy conocida de Torito, es decir, las fotos de Torito y el grupo familiar, o sea, también la familia que posa ya en otros espacios, ¿no? En sus casas de campo, en el césped, con otras vestimentas más relajadas, es decir, por un lado tenemos los acontecimientos sociales, digamos, el hipódromo, pero por otro lado también la familia y la foto familiar sufre un cambio. Y estos eventos oficiales, en este caso el banquete de Eleazar López Contreras, quería mostrarlo porque si bien no es una puesta en escena para la cámara, creo que hay una puesta en escena del banquete, y vuelvo a la cita de Guzmán Blanco, es decir, donde, bueno, la política un poco como espectáculo, que sabemos tanto, lo sabemos muy bien cuánto espectáculo tiene la política, ¿no? Entonces, los fotógrafos que trabajan
para los gobiernos, de alguna forma, ¿no? Y estas fotografías que son fotografías tomadas para el Estado, de alguna forma, como lo hace Torito en sus múltiples fotos de eventos. En este caso quise más bien irme a un evento privado público, y no a los múltiples fotos que tiene de eventos públicos, pero pensar en estos fotógrafos aliados un poco. Bueno, Guzmán Blanco ya tenía un fotógrafo encargado, ¿no? Y termino con esta foto porque es un álbum que está también en el archivo, un álbum precioso, que son Las Prisioneras. Y este álbum termino con una pregunta para mí, porque es un álbum de 1945, donde aparecen prisioneras con su número, como ustedes ven, tienen el número guindado en el cuello. Y estas prisioneras tienen todos los signos de la moda. Fíjense, los sombreros, las miradas, las joyas. Es decir, si no fuera por el número que les cuelga y por esa pared detrás, que sin duda nos remite a un contexto muy precario, podría ser perfectamente una fotografía de moda, ¿no? Entonces mi pregunta aquí, y es algo que les dejo a ustedes, es decir, ¿cómo una prisionera puede, o cómo un sujeto, digamos, que penado por la ley, puede utilizar la moda también como un ejercicio que de alguna manera les permite una cierta dignificación o no? Es una pregunta que me hago cuando la moda y la fotografía sale de estos contextos que son contextos celebratorios, digamos, que son el retrato que se desea hacer, a pasar a ser este retrato punitivo, carcelario, que tiene otros códigos y que tiene otras formas de funcionar, pero sin embargo, como dentro de esos retratos carcelarios y punitivos que intentan otro orden muy distinto al orden, digamos, republicano burgués, se produce una reapropiación de la moda, de la pose y de la fotografía. Con eso quiero terminar con mis presas y con esa pregunta para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Quieren conversar? Pueden abrir sus micrófonos. Creo que hay alguien levantando la mano, eh, pero no veo quién es. Quien quiera puede abrir el micrófono en este momento. Hola, buenas tardes. Hola. Ah, Cecilia, felicitaciones, extensa tu investigación y esa recuperación de archivos. Ahorita en Latinoamérica hay una movida bien interesante volcada hacia el archivo, e incluso hacia la investigación de reescribir la historia, entendiendo uno la historia como, bueno, interpretaciones que hicieron algunos sujetos en un contexto y con una intención de por medio, ¿verdad? Eh, en el marco de tus hallazgos, de tu investigación, ¿encontraste algún vestigio de esas, digamos, grandes diferencias entre la linealidad de la historia que hemos heredado a través del estudio formal, académico, y lo que encontraste en imágenes? ¿Alguna ruptura de esa linealidad? Mira, yo creo que cuando uno entra al archivo, uno descubre que es mucho más heterogéneo de lo que se suele mostrar. Yo tiendo a ver una lectura crítica que simplifica el archivo y reduce las complejidades, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que uno puede ver es lo complejo que son esas representaciones, ¿no? Eh, y lo paradójicas que pueden ser, ¿no? O sea, tendemos a pensar que es un solo tipo de fotografía que se hace de una forma, que se repite siempre, pero empiezas a ver eh, cómo hay una cantidad de variaciones que son como simplificadas, ¿no? Eh, yo en otro trabajo que estoy haciendo, donde trabajo, por ejemplo, lo de la guerra, cuando me meto en la guerra, yo empiezo a encontrar, por ejemplo, las fotografías de los mutilados,
Los mutilados son fotografiados de esta misma forma que son fotografiados los burgueses, ¿no? Es decir, en una columna, pero son veteranos de guerra donde les falta una pierna, les falta un brazo. Entonces tú empiezas a ver que el discurso fotográfico es mucho más rico, es mucho más entremezclado. Por ejemplo, esta idea de dividir entre retratos celebratorios y retratos punitivos, ¿no? También veo que esa es una línea que hemos establecido desde la crítica, pero que es muy ambiguo cuando uno entra en el archivo. Las prostitutas, por ejemplo, las prostitutas son registradas muchas veces como grandes damas, porque se le pedía a la prostituta para su registro que trayera una fotografía. Y la prostituta lo que hacía era irse al mismo estudio donde se iban las damas a sacarse un retrato con una de estas fotógrafas y se sacaba la misma foto que se sacaba la dama de sociedad. Entonces, si tú revisas el registro de las prostitutas, tú dices, pero estas son todas iguales a cualquier dama de la aristocracia caraqueña. Entonces, yo creo que esa complejidad, fotografías que te sorprenden por el sentido del humor, tendemos a pensar que son también las fotografías muy solemnes durante todo el siglo XIX, y hay fotografías con un sentido del humor tremendo, hay fotografías de travestis, me llamó la atención también mucho travestismo, hombres vestidos de mujer, mujeres vestidos de hombre. En ese sentido creo que la fotografía es más variada, es más rica, es más compleja de lo que solemos pensar del siglo XIX. Entonces yo creo que, no sé si desmonta, pero te abre como un abanico hacia otras posibilidades que pensabas que en ese momento no existían. Entonces creo que es como una relectura del archivo, y encontrar un montón de cosas que tú decías, bueno, que hacen las prostitutas como damas de sociedad, que hacen los amputados, o los amputados puestos como esculturas griegas sobre unas rocas, como si fueran unos dioses. Entonces tú dices, hay un juego que es riquísimo. Entonces mientras más entro al archivo, más descubro cosas, y a la vez me interesa la relectura que los artistas contemporáneos están haciendo del archivo, que es mi otra línea de investigación, porque los artistas contemporáneos están haciendo una relectura del archivo que es maravillosa, lo que hacen con esa relectura, ¿no? Eso te diría, Luis. Oye, Cecilia, para cerrar, me pongo a la orden para hacerte el puente con Leonardo Rojas Magallanes, un fotógrafo de extensa carrera aquí en Valencia, y quien posee un archivo fotográfico muy importante. Incluso llegué a tener en mis manos un álbum fotográfico de Gómez, que tiene más de 100 años, y aún está allí, es parte del patrimonio que posee Leonardo, y él lo ha puesto a disposición, pero bueno, no hay instituciones que le garanticen el resguardo. Pero bueno, pero ese material está allí, y en cuanto lo desees, me pongo de orden para hacerte el enlace, y allí quizás consigues cosas bastante interesantes. Muchas gracias por toda la información. Gracias, Luis. Escríbeme y le pueden pasar después mi correo para los que estén interesados en comentar o aportar. Adelante, Diana. Hola, bueno, Cecilia, quiero felicitarte por esa extraordinaria charla. Para nosotros, desde el Archivo Fotografía Urbana, es un honor que hayas podido revisar todas esas imágenes y compartirlas con los participantes del día de hoy. Nos gustaría que nos contaras un poco más de tu libro, saber si vas a publicar otro libro, dónde podemos conseguirlo. Gracias, Diana. Y bueno, gracias por darme acceso al archivo. Yo agradezco muchísimo al Archivo Fotografía Urbana porque hay un material ahí maravilloso, de verdad. Yo voy a viajar a Caracas solamente para bueno, te esperamos. Solo para eso. Bueno, yo estoy trabajando ahora con distintos archivos, entonces, digamos, mi libro anterior, Con trazos de seda, escrituras banales en el siglo XIX, trabaja con la moda, trabaja con la noción de la banalidad, pero lo trabajo más en la escritura, ¿no? Por eso lo llamo escrituras banales. Yo vengo trabajando en los álbumes fotográficos
a partir de hace algunos años, sobre todo la idea del álbum como una construcción narrativa. Pues si se meten en mi página de academia.edu o ResearchGate, ustedes pueden ver ahí que he trabajado con el álbum Fama de Cuba, que por cierto está también en el archivo de ustedes. Tengo un artículo sobre el álbum Fama de Cuba, sobre el álbum Santa Lucía aquí en Chile, tengo distintos, lo tengo ahora en artículos y ese va a ser ahora mi libro, que está todavía en proceso de escritura, donde estoy trabajando ahora solo con fotografía, ¿no? Como les digo, no necesariamente fotografía de moda, sino que me interesa fotografía y cuerpo. Entonces está tengo este artículo sobre la fotografía de los mutilados de guerra, pero también sobre las fotografías que venían en el álbum Fama de Cuba, que son las fotografías que venían dentro de las cajetillas de cigarrillo. Entonces uno compraba el cigarrillo y te venía la fotografía y la imagen, y esas fotografías las ibas coleccionando en álbum. Y así otros álbumes, claro, trabajo como con un pie en los archivos chilenos, que es lo que tengo más cerca ahora, o los argentinos, porque me resulta muy fácil, y con Caracas siempre a través de Vasco, Vasco es como mi dealer. Yo le digo, mira Vasco, necesito, necesito esto. Entonces él me dice, aquí tengo unas presas. Y digo, mándame las presas que las necesito. Entonces, en eso ahora me dedico sobre todo al estudio de los álbumes. Ese es como mi centro, y habrá un libro, pero que está en proceso. Lo que pueden ver ahora son las conferencias y los artículos por separado todavía. ¿Cuál es tu página? Si buscan en academia.edu y buscan Cecilia Rodríguez Lehmann, o en ResearchGate, también buscan Cecilia Rodríguez Lehmann, y ahí están los artículos donde he trabajado con la fotografía, los álbumes del siglo XIX. Ahora voy a usar a Diana de dealer directamente con la fuente. Sí, no, queremos seguirte escuchando y oyendo y leyendo, así que estaremos en contacto. Buenísimo, me encanta. Ojalá que tengas más preguntas. Sí, que está levantando la mano. Adelante. Ahora su micrófono. Creo que sigues muteado. Ahora sí. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo estás, Martín? Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a participar en tu masterclass. Bien interesante el tema de la moda y la pose. Creo que la pose es realmente un código muy interesante en la fotografía, y que vale la pena también, no sé, hace como un recuento de cuáles son las poses más utilizadas en la época del inicio de la fotografía de estudio, y lo que se refiere a la pose en la fotografía actual. Sería interesante manejar ese tema de la pose, el uso de la pose, ¿no? Te hago esta referencia porque en el año 2011, la fotógrafa Teresa Carreño, la fotógrafa venezolana Teresa Carreño, hizo un trabajo en Italia. Tomó en consideración un buen número de poses. Se reunió un grupo de jóvenes italianos con vestimenta actual de ese año 2011. Simplemente colocó una silla y empezó a colocar a todos estos jóvenes con esas poses, ¿no? Lo más interesante de esa exposición fotográfica es que ella muestra como 60 jóvenes italianos vestidos a la actualidad, pero con poses de posiciones así como de reyes, de realeza. Entonces, tú ves la fotografía y hay como un choque, hay un mensaje que tú dices, oye, ¿cómo esta persona que tiene una pose de alta sociedad del siglo XIX, lo ves vestido en la actualidad? Entonces me llamó muchísimo esa parte de la pose, porque no he visto, desconozco si existe algún manual, un catálogo o algo que establezca el nombre o la condición, el número de la pose, porque me imagino que casi todos estos fotógrafos retratistas se guiaban a través de ese guión, ¿verdad?
de pose. No sé si tienes algún trabajo con respecto a eso de la pose. Sí, la pose es muy interesante. La pose, claro, la pose habría que pensarla desde la pintura primero, ¿no? Es decir, lo que primero hace la fotografía es copiar o intentar copiar la pose que viene de la pintura, ¿no? Es decir, cómo posan precisamente esa pintura. Claro, ¿quién se pinta antes de la llegada de la fotografía? Pues los reyes, es decir, la aristocracia. Entonces, la fotografía comienza imitando esas poses que vienen de la pintura y después, claro, sus propias condiciones técnicas establecen también cierto tipo de poses, ¿no? Es decir, no sé si has visto estos aparatos para posar, ¿no? Son aparatos que te sostienen la cabeza de manera que no puedes moverte, que son todo un aparato. Entonces, la idea del no poder moverte establece también una cierta rigidez que incluye todos estos aparatos que te sujetan, ¿no? Pero sí, hay poses, están muy establecidas, sobre todo al principio, como vimos al principio de la exposición, ¿no? Es decir, tiene que ver con formas de poder, con simbologías, quién está sentado, quién está parado. Fíjense que en todas las que vimos, el hombre está sentado, la mujer está de pie, el contacto de la mano entre la esposa y el hombre, es decir, todo esto está de alguna manera codificado. Entonces hay incluso toda una simbología detrás de estos códigos que están eh, muy esquematizados, ¿no? Hay muy pocas opciones, ¿no? Y además tiene que ver con poses donde tienes que de alguna manera apoyarte en algo, en esa primera fotografía. Fíjate que siempre o estás sentado, o estás apoyado, o estás hasta que puedes finalmente prescindir del apoyo, ¿no? Entonces hay un libro, el libro de Silvia Molloy que se llama Política de la Pose, que es muy interesante porque ella, claro, ve la idea de que la pose es también política. Entonces, depende de la pose, de esas poses que utilice, podría haber toda una lectura, hay simbologías muy claras, ¿no? Es decir, en esto que tiene que ver con jerarquías, con poder, si se representa de cuerpo entero, si se fotografía de medio cuerpo, si todas las connotaciones, la mirada de medio perfil, la mirada o completamente de perfil, todo está perfectamente eh, digamos, como estructurado, no hay espacio para la improvisación en esas primeras fotografías. Después del entrado al 20 ya vemos que cambia, ¿no? Entonces, sí, el fotógrafo, de alguna forma, respondiendo a tu pregunta, el fotógrafo tiene las opciones, es decir, de medio perfil, de perfil de frente. Fíjate que, claro, lo que vemos es o estás de frente o estás de medio perfil. No hay opción con más opciones con la cara. No vemos fotos de perfil, por ejemplo, ¿no? Es decir, o muy pocas fotos de perfil. Entonces, el retrato se hace con esas poses muy estereotipadas que pueden tener lecturas de todo tipo, desde lecturas políticas hasta lecturas eh, más estéticas, digamos, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Martín. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no hay más preguntas, ¿quieres agregar algo más, Cecilia? No, bueno, agradecer a todos por estar aquí, agradecer la invitación, ponerme a la orden. Si quieren seguir explorando estos temas, pues estoy a la orden siempre para conversar sobre ellos. Siempre es apasionante poder conversar estos temas. Uno siempre es un poquito un bicho raro que no siempre hay gente que le interese cómo posa una caraqueña del siglo de 1850. Entonces, siempre es agradable poder conversar de estos temas con gente afín. No, está bien. Buenísima tu investigación, súper interesante. Como decía Diana, vamos a estar muy atentos a lo que se produzca de allí, porque sí dan ganas de seguirte escuchando y leyendo. Gracias. Bueno, gracias a todos los que asistieron. En nombre del Archivo Fotografía Urbana y la Sala Mendoza, es un placer
que nos hayan acompañado en esta segunda clase de la Cátedra para el Estudio de la Imagen Fotográfica. El año que viene vendremos con muchas más y la verdad es que estamos encantados de haber cerrado este año con Cecilia. Muchas gracias. Gracias.